Buenas gente, en esta ocasión voy a grabarle este paquete que me acaba de llegar de Temu. Lo encargué, ya tendrá creo como un mes. ¿Por qué demoró tanto? Porque lo enviaron por vía marítima. Entonces en ciertas piezas, cuando son metales o son muy pesados o algo así, los envían por vía marítima. Con este sería la segunda ocasión que me envían paquetes por vía marítima. Por lo regular siempre compro herramienta. Entonces quiero grabar este video para que vean lo que es y en dónde lo vamos a colocar. Bien, entonces vamos a ver. La caja se ve aplastadita. Esperemos que no esté dañado lo que contiene adentro. Aquí está. Este es un filtro de aire, pues de alto flujo, les dice. A ver, aquí quedó. Okay, en la caja ya no hay nada. Vamos por allá y vamos a abrir este. Ok, se ve bien. Viene con el tubo que es aluminio. Trae una manguerita, soportes, abrazaderas sin fin para poder armarlo, y como coplecito, campana para poder armar al tubo. Me salió como 200 pesos, creo, como menos de 200 pesos creo me salió. ¿Por qué lo compré? Porque el carro, cuando yo lo compré, no traía no traía filtro de aire, no traía o sea, le falta el portafiltro y mangueras, o sea, no traía nada de eso. Entonces yo quise conseguir pues el que lleva el original. Fui a los Yonke, pero me los daban casi como nuevo, entonces 1000 pesos, 1500 en otros. Entonces pues entonces no le vi el caso, digo, pues se lo voy a comprar como nuevo. Y ya pues ya checando digo, no, pues voy a comprar y te lo ponemos a ver qué tal jala. Entonces pues ahí está, y vamos a ver cómo se ve en el Stratus y cómo funciona. Lo estamos viendo ahorita. Bien gente, ya estamos aquí. Como les decía,
el carro nomás trae esta parte, que es donde va encima del cuerpo de aceleración, y aquí es donde se supone que tendría que venir la manguera o el tubo, y aquí es donde tendría que venir el filtro de aire, pero pues no lo traía. Fue por eso que pues le decidí encargar este tipo de filtro. Bien, entonces pues vamos a instalarlo. Bien, entonces pues este es como un copla, le ponemos su abrazadera y aquí vamos a tener que hacer un poco de fuerza. Bien, ahí quedó. Vamos a arrancarlo. Vamos a apagarlo para explicarle. Ahí quedó, gente. En el arranque o cuando está encendido no le encuentro mucha diferencia entre sonidos, y se escucha más no sé, más leve el ruido, ¿no? Ok, entonces pues lo principal, que como no lo traía, pues ya no se le va a poder meter nada, basura o X cosas lo que es al cuerpo de aceleración. Pero pues ya por lo menos ya trae filtro, ya para que purifique por lo menos el aire, que no le entre basura. Bien, si les gustó, dejen un like, suscríbanse, que ayudarían mucho a seguir subiendo contenido. Gracias.